Vamos a hablar de ese viaje interior que, Ujú. que es tan necesario muchas veces para encontrarnos con nosotros mismos y que de alguna forma la doctrina espírita nos propone ese autoconocimiento porque nosotros en la vida enfrentamos muchas etapas, muchas dificultades, a veces sinsabores, esos trechos de la vida que son difíciles y que luego, bueno, vamos superando obstáculos, vamos superando etapas y llegamos a un determinado momento de nuestra vida que nos cuestionamos cómo estamos. Ujú. Hacemos esa evaluación de vida y nos preguntamos cómo estamos, si realmente somos felices. Y bueno, ahí surgen muchas preguntas y surgen realmente dentro de esas evaluaciones situaciones muy dispares de acuerdo a los grados evolutivos de las personas. Porque generalmente nosotros estamos en una sociedad muy consumista, en un mundo que es muy materialista, y que cuando de alguna forma el ser se focaliza mucho en lo material, se focaliza en esa búsqueda de las cosas materiales, que en realidad no son malas, las cosas materiales son como puentes, son como, diríamos, instrumentos para conquistar otras cosas. Pero nuestro verdadero objetivo de vida tiene que ser cosas más altruistas, cosas que realmente al final de nuestra vida nos puedan dejar en ese balance cosas que nos ayuden a sostenernos y que no nos fragilicen en determinadas situaciones. Porque si no, tú ves que mucha gente frente a las pérdidas de cosas materiales, frente a las pérdidas de seres queridos, frente a reveses de la vida, se dan cuenta que de alguna forma no están preparados para enfrentar esos. No enfrentan la vejez, Claro. no enfrentan la muerte, no enfrentan las pérdidas. ¿Como que tienen miedo a todo eso? Sí, porque el miedo forma parte también del ser humano y es algo que sucede porque de alguna manera nosotros nos sentimos que estamos haciendo un proceso que nos hace equivocar el camino. Ese camino que tendría que ser vernos como seres integrales, seres que somos una parte material, un cuerpo, con un espíritu que está viviendo una experiencia terrenal desde el nacimiento a la tumba, pero que forma parte de una gran vida, que son esa vida que vamos a tener luego de este cuerpo, de esta existencia, y que de alguna manera, bueno, los espíritus nos dicen que cuando llegamos del otro lado, el balance muchas veces también nos da de que no evolucionamos, sino que simplemente nos mantuvimos en un estado, porque el ser humano el ser espiritual no está retrogradando, después de llegar a una determinada etapa se mantiene, pero no logra evolucionar. Entonces seguimos en esa rueda de reencarnaciones teniendo que volver a recomenzar el proceso, porque durante la vida nos distraemos mucho. Las cosas materiales nos distraen y esa corrida que tenemos en el día a día por posiciones, por el correr detrás de la familia, detrás del trabajo, detrás de los objetivos materiales, no nos permiten vernos como seres integrales y ese espíritu que somos. Entonces, Allan Kardec, la doctrina espírita, la propuesta que tiene es ese autoconocimiento. Cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus en la pregunta 661, ¿dónde están escritas esas leyes de Dios para que nosotros pudiéramos mantener un rumbo, un camino? Él dice que está escrita en nuestra conciencia. Entonces, tratar de buscar en nuestro íntimo, hacer ese viaje interior,
A veces viajamos mucho para conocer países, para conocer lugares, porque andamos escapándonos y queremos seguir y seguir distraídos. Y dentro de nosotros tenemos grandes países por descubrir, tenemos muchas regiones desconocidas, que cuando comenzamos a bucear en nuestro interior encontramos que, bueno, que ahí realmente puede llegar a estar ese gran despertar espiritual que nos ayude a sostenernos y a entendernos más como seres integrales que somos. Ahora, ¿hay cierto manual o cierta guía como para también saber cómo conocernos a nosotros mismos? Porque viste que a veces vos decís, tenemos que aprender, tenemos que saber conocernos, pero ¿cómo hacemos para conocernos? Meditar, meditar sobre aquellos objetivos que queremos para nuestra vida, sobre qué cosas queremos alcanzar, cómo nos proyectarnos y tratar de vernos dentro de un determinado tiempo cómo queremos estar. ¿De qué cosas van a depender? ¿Qué cosas van a tener que jugar? ¿Qué rol van a tener que jugar para que nosotros logremos encontrar esos caminos, ¿no? También la oración, que es una forma de reconexión. Los espíritus nos orientan que tenemos que reconectarnos con nuestra conciencia, con ciencia, el conjunto de la ciencia que está dentro de nosotros mismos. Esa conciencia que de alguna forma ya tiene todo ese conocimiento que está como un disco duro, un chip que está dentro de nosotros y que nosotros tenemos que reproducir, desprogramar para sacar afuera, porque esa inteligencia suprema que es Dios está también dentro de esa conciencia. Y también están las leyes que nosotros hemos visto que a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones han construido grandes templos de piedra y han tratado de cuidar esos libros sagrados y esas enseñanzas que de alguna forma, bueno, vendrían a ser como orientaciones, como recordatorios, el Torá, la Biblia, el Corán, mismo la codificación espírita, serían como recordatorios para que nosotros encontremos el camino que está ya dentro de nosotros, que está en nuestra conciencia. Claro. Eso está bueno y te sirve después para determinadas pruebas que te pone la vida, te sirve y mucho saber todo esto. Exacto. Esa conciencia es la que nosotros tenemos que cada día redescubrir más, repensando nuestros objetivos, pensándonos como espíritus inmortales, que trascendemos a esta vida y que vamos a vivir otras vidas. Vamos a vivir una vida en el mundo espiritual que va a depender mucho de cómo hoy estamos viviendo. Exacto. Porque nos distraemos con la vida terrenal, con la vida material, y no nos pensamos en un futuro que es eterno. Sí. Que vamos a tener una vida en el mundo espiritual cuando dejemos este cuerpo y que vamos a volver a nacer para volver a retomar esas enseñanzas y esos aprendizajes que no logramos, Ahí está. Realizar en una vida. Lo que no hicimos en esta, lo vamos a tener. Porque nuestro camino es la perfección, nuestro camino es evolucionar, nosotros venimos a la tierra con ese gran objetivo de aprender. Cuando nosotros pasamos por la vida y vamos empujando la vida como un carro, porque la vamos llevando, no estamos realmente haciendo ese trabajo consciente de ver el proceso de aprendizaje que tiene que atesorar nuestro espíritu. Ser de alguna forma, Jesús nos orienta a que nosotros busquemos tesoros que de alguna manera ni el orín ni las polillas lo puedan corroer. Claro. Porque esos tesoros permanecen en la tierra y son aquellas cosas materiales que permanentemente también están cambiando. Y que nos damos cuenta que lo material no nos hace felices, porque logramos aquel objetivo, llegamos
a la casa de los sueños, llegamos al auto deseado, llegamos a la profesión, pero ya todo va cambiando vertiginosamente y luego va a venir otra cosa más, y todo en la naturaleza está constantemente cambiando. Nuestro cuerpo, nosotros nos miramos al espejo y nos damos cuenta cómo pasó el tiempo. Cómo nos vemos las arrugas en el rostro, cómo vemos las canas apareciendo, cómo vemos todo ese proceso del tiempo en nuestro físico que nos hace darnos cuenta que todo es cambiante. Cuando vamos a una ciudad y pasan muchos años, seguramente tú que sos del interior y yo también, vamos a nuestras ciudades y miramos y decimos, pasaron 20, 30 años y cómo cambió todo. Ya no es exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento. Y así, de alguna manera, pasa todo y nosotros tendríamos que entonces focalizarnos en aquellas cosas que permanezcan y que nos sostengan en los momentos difíciles. Cuando tenemos que enfrentar dificultades de enfermedad, cuando tenemos aquel diagnóstico que no esperábamos en la familia, cuando tenemos una pérdida material, un revés de la economía, cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Que no estemos tan fragilizados, tan frágiles, por habernos solamente sometido a esa vorágine de la conquista de lo material, que si no lo acompasemos también con la conquista de lo espiritual, que son aquellos valores que permanecen y que en esos momentos nos van a dar la fuerza y nos van a sostener. Exactamente. Las reuniones de... Nuestras reuniones siempre son los martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas, abiertas a todo público. También seguimos con el grupo de apoyo a adicciones los viernes en este horario a las 19 horas, que es abierto y gratuito. Y bien, nos pueden seguir por Facebook, que es Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad, y la página nacional que es www.espiritismouruguay.com.